Buenos días a todos. Aunque ya algunos sabéis de qué voy a estar predicando en esta mañana, eh, para los que no lo sabéis, voy a dar alguna pista de ver si os vais ubicando en el texto que he escogido para compartir con vosotros esta mañana. ¿Recordáis que David predicó hace poco de dos mujeres, las dos parteras que asistían al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto? ¿Que se llamaban cómo? Eran nombres difíciles, ¿eh? Sí, Cifra y Fua, si no me equivoco. Y como nos recordaba David, eran mujeres temerosas de Dios porque desobedecieron, entre comillas, a Faraón y obedecieron a Dios, ¿no? Pues la historia que hoy voy a traeros también habla de dos mujeres y dos mujeres que también eran temerosas de Dios. No sé si sabéis ya un poco por dónde va la predicación. No, todavía no lo ha puesto José. Espera, aguanta. Ah, bueno, ya. Bueno, pues ya está, ya lo ha puesto. Pues sí, voy a predicar de Ruth y de Noemí. La historia de Ruth y de Noemí que está escrita en el libro de Ruth y como he puesto es una historia de fidelidad y de la providencia de Dios. Eh, el contexto donde se enmarca, bueno, se me olvidaba algo y es que les prometí, digamos, a mis hijas que iba a predicar de alguna mujer de la Biblia. Entonces, como no hay en comparación tantas mujeres como varones, digamos, pues les prometí que iba a predicar de una mujer. Bueno, en este caso son dos mujeres y un poco eso ha sido el hilo de la predicación que voy a traer hoy. La verdad es que es una historia muy, muy conmovedora. Y el contexto lo vemos en la introducción del libro de Ruth. Y está marcada en el tiempo de los jueces, de cuando el pueblo de Israel era gobernado por los jueces. Después de la conquista de la tierra prometida por Josué y después de fallecer él, pues se levantaron jueces que no eran jueces en el término estricto de la palabra, sino que eran caudillos o líderes con carisma que gobernaban al pueblo de Israel. Pero fue un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. El tiempo de los jueces fue un tiempo de apostasía, fue un tiempo de inmoralidad también y fue un tiempo de anarquía. A pesar de que surgieron grandes jueces como Gedeón, Barak, Débora, Sansón y Samuel llegó a ser también juez de Israel, la parte de profeta. Y he pedido la ayuda a algunos hermanos que me van a ayudar con los textos que voy a estar usando en esta mañana. Y quería, el que tiene el primer texto, si lo puede leer, si alguien le acerca un micrófono. Y el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Mm. Y dice, o sea, añade algo más. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y es curioso el contraste que hay entre el libro de Jueces y el libro de Ruth, siendo la misma época, ¿no? Es cronológico en el tiempo, ¿no? Lo vamos a ver. Como en un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel, porque se había alejado de Dios, se había apartado de Dios, vemos cómo aparece esta escena, esta historia, ¿no? Que vamos a ver
en esta mañana. Y el contraste pues lo vemos también de que la historia de Ruth y Noemí, o la historia de Ruth, es un tiempo o sea, una época, o es una historia de devoción a Dios y de bendición también, al contrario que la historia de los jueces. O sea, que hay un contraste notable entre estas dos secuencias, ¿no? Dentro del pueblo de Israel. Y la estructura del libro son 4 capítulos y hay que resaltar que está mayormente en la forma literaria es un diálogo, ¿no? Entonces le da mucha riqueza al texto. También nos relata las costumbres de aquella época, que era una cultura agraria, ¿no? Y también nos recuerda las normas o las leyes que Dios había establecido en el pueblo de Israel cuando le dio las leyes después de salir de Egipto, ¿no? Y un pequeño bosquejo que he hecho para que os situéis es, pues primero aparecen Ruth y Noemí y acontece un tiempo de gracia o adversidad. Eh, Posteriormente, Ruth y Noemí vuelven a Belén, de donde habían partido. Encuentran a un pariente cercano, que es Boz. O sea, hay 3 protagonistas, son Ruth y Noemí y también Boz, aunque yo lo quería enfocar más en Ruth y Noemí. Y por último, vemos como Boz redime una herencia y se casa finalmente con Ruth. Y quien tenga el texto número 2 puede leerlo. Lidia. Espera, Lidia, que te dan el micrófono y así se puede escuchar. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Pues aquí nos sitúa ya en estos primeros versículos en lo que está aconteciendo. Hubo un gran hambre en la tierra y tuvieron que ir fuera. También lo vemos en otros pasajes de la Biblia, en la vida de Abraham, en la vida de Jacob, también tuvieron que ir a Egipto por una gran hambre, ¿no? Y es curioso que la escena se sitúa también en Belén. Que hemos estado cantando el nacimiento del rey en Belén, pues esta escena se sitúa en Belén y tiene conexión que Jesús naciera en Belén, como vamos a ver. Pero ¿dónde estaba Moab y qué era Moab? Moab era un territorio que ocuparon unos descendientes de Lot. Vemos la historia creo que es en Génesis, y qué es lo que aconteció para que la creación de este pueblo. Después de salir Lot de Sodoma y Gomorra, sus 2 hijas vieron pues que no tenían descendencia, quisieron tener descendencia. ¿Y qué hicieron? Embriagaron a Lot y se acostaron, o sea, se acostaron con él y tuvieron descendencia. Un pueblo fueron los moabitas, de una de las hijas, y los otros los amonitas. Y bueno, no sé si se ve muy bien, ahí abajo es el territorio de Moab, que vemos que no está dentro de las 12 tribus, sino está debajo de la tribu de Rubén y pegado al Mar Muerto. Y hay otro mapa también que nos sitúa un poco más de también el recorrido que tuvieron que hacer Noemí
junto con Elimelec y sus hijos, y luego cómo retornaron otra vez de nuevo hacia Belén. Curiosamente, Belén quiere decir casa de pan, y sin embargo, precisamente en aquella época hubo gran hambre, ¿no? Y no sabemos cómo llegaron a esa situación tan dramática. ¿Por qué murieron los tres varones, ¿no? Elimelec y sus dos hijos, Malión y Quelión. Hay quienes opinan o piensan que, como Dios había prohibido los matrimonios con extranjeras, que pudiera haber sido un castigo de Dios, pero aquí no dice nada de eso. O sea, son conjeturas, no podemos opinar así. Además, Elimelec o sea, se había casado con Noemí, que era israelita, no tiene lógica, digamos. También vemos como Salomón se casó con la hija de Faraón y Dios tampoco lo reprobó. Quizá lo que Dios reprobaba era que fueran tras los dioses o los ídolos de los pueblos paganos o extranjeros. Entonces, no sabemos qué pasó, pero la cuestión es que se quedan en una situación de desamparo, desprotegidas y desamparadas, ¿no? Y como hemos leído, sus dos nueras, las nueras de Noemí, una se llamaba Orfa y otra era Ruth, ¿no? Ellas emprendieron el camino de regreso hacia Belén, porque escucharon que otra vez había comida, digamos, o época de bonanza, y entonces quisieron retornar de nuevo hacia Belén. Por eso en el gráfico se ven las dos flechas, ¿no? Primero fueron Elimelec con Noemí y sus hijos a Moab, y luego Noemí con Ruth regresó hacia Belén de nuevo. Y en mitad del camino, pues Noemí les pidió a las dos que no regresaran con ella. No quería, bastante carga llevaba ya ella siendo viuda, siendo mayor de cierta edad, y no quería que ellas sufrieran por lo mismo que estaba sufriendo ella. Las encaminó a que volvieran a casa de sus madres, que rehicieran su vida, que se volvieran a casar, porque ella misma les decía que aunque yo quisiera quedarme encinta ahora, los hijos que yo tuviera cuando crecieran, o sea, tendrían que estar esperando mucho tiempo. Al final, Orfa decidió retornar, ¿no? Aquí vemos las dos actitudes diferentes de las dos nuevas. Orfa al final optó por volver a Moab, ¿no? Y sin embargo, Ruth fue todo lo contrario. Ruth, vemos en el texto número 3, que no sé quién lo tiene, una declaración que hizo a Noemí, que fue lo que la dejó totalmente convencida, ¿no? Y no insistir en que volviera a Moab. Sí, sí, Ruth 1, 16, 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú te murieres, moriré yo también, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, vemos aquí el corazón de Ruth, ¿no? La determinación que tenía de no separarse de Noemí. O sea, yo no encuentro en toda la escritura una declaración como esta, ¿no? De fidelidad hacia Noemí. Y
la determinación que tiene. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, y donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada. Y además hace un voto al final, dice, traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre las dos. Aquí vemos, o empezamos a vislumbrar el corazón de Ruth, ¿no? Y esta declaración hoy en día se utiliza mucho como voto de fidelidad en las bodas. Las novias, he leído, vamos, no es que lo sepa concienzudamente, pero lo he leído que es como un voto de fidelidad, ¿no? De la novia hacia el novio, aunque también puede ser recíproco, ¿no? Del novio hacia la novia. En el capítulo, bueno, al final del capítulo 1 vemos que Noemí y Ruth llegan de nuevo a Belén. Y quien tenga el texto número 4, pues puede leerlo. Si no, está puesto con un numerito, no sé a quién se lo he dado. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, aquí vemos realmente cómo se sentía Noemí al llegar al pueblo, o sea, a Belén de nuevo, con las manos vacías y sin marido y sin hijos, y sin ninguna posesión, siendo viuda, ¿no? Y es curioso que el significado del nombre Noemí quiere decir dulzura o dulce. Aquí ya está diciendo todo lo contrario. Llamadme Mara, amargura. Pero aquí cabe diferenciar que no es que tuviera un espíritu de amargura, que de eso siempre tenemos que huir, de nunca tener un espíritu de amargura, ¿no? Sino de la experiencia amarga que había tenido, ¿no? Es como una queja que tenía contra Dios, parecida a las quejas que Job levantaba delante de Dios cuando era afligido también, ¿no? Y vemos como Ruth, que es una mujer virtuosa, está llena de virtud, empieza a buscar sustento tanto para ella como para Noemí. Y justo cuando llegaron era la época del comienzo de la siega de la cebada. Y se puso a espigar en un campo, pidió permiso y se puso a espigar en un campo, que era recoger las espigas que caían, no era en sí segar, sino recoger las espigas. Digamos que la ley o las leyes que Dios había establecido tenían consideración para la gente pobre, las viudas, los extranjeros, y tenían la posibilidad de recoger estas espigas para tener algo de sustento, ¿no? Y era lo que estaba haciendo Ruth cuando llegó. Y aconteció que el campo donde estaba espigando era el campo de Boz, que era un pariente de Elimelec, el difunto de Noemí, ¿no? Y aquí entra en escena también la providencia divina, ¿no? ¿Es casualidad o es providencia divina que Ruth empezara a espigar en el campo de Boz? Como veremos luego a continuación, Dios estaba
moviendo, digamos, los hilos de la historia que iba a acontecer después. Lo que a primera vista puede parecer casualidad, pues no es casualidad, sino que es la mano de Dios, es la providencia divina abriendo nuevos caminos y dándonos oportunidades. Y hay que reconocer esa providencia, ¿no? Para mí resultaba un término, la providencia divina, un tanto, no sé, lejano, pero la providencia de Dios es la mano de Dios obrando en todo momento de maneras y en formas que no entendemos ni sabemos. Y aquí Dios ya estaba mostrando su providencia para Ruth y para Noemí. Y no sé quién tiene el texto 7, ¿lo puede leer? Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Pero me he saltado un texto. Es el número 6. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. O sea, aquí vemos que Noemí se da cuenta de que Ruth ha estado espigando o trabajando en el campo de Boz y que puede redimirla. O sea, ella había vendido una herencia, una tierra, y por las leyes que había establecido Dios con el pueblo de Israel podía recuperarla, ¿no? Y aquí dice que es el pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Aquí el término que se emplea en hebreo es Goel, que es un pariente cercano que puede redimirnos. Y vemos que así no solo, o sea, redime la herencia, sino que también redime el nombre del difunto de Elimelech, casándose con Ruth también. Y luego hay un término también que aparece en hebreo que se llama Hesed, que representa el deseo de compartir incondicionalmente, la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites. Es la extrema compasión. Es misericordia también, ¿no? Y esto se lo reconoce Boz a Ruth. Lo vemos también en el texto que hemos leído en la declaración de fidelidad, ¿no? Gesed es, como he dicho, el deseo de compartir incondicionalmente, la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites. La extrema compasión, ¿no? También es un atributo de Dios mismo. Es el amor compasivo y fiel de Dios. Y vemos también en la historia de Ruth cómo es un libro donde aparece la palabra bendición o el hecho en sí de bendecir a ciertas personas, ¿no? Lo hemos leído ahora cuando Noemí le dice a su nuera Ruth, bendito de Jehová, pues que no ha negado
a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Y vemos en el capítulo 3, narra la secuencia donde Ruth, digamos, se ofrece como mujer de Booz, y Booz pues la acepta como mujer, porque había el derecho, había una ley, el matrimonio levirático, que o sea, cuando no había descendencia de una persona, de un varón, los hermanos tenían la obligación, digamos, de tener descendencia con la viuda. Aunque esto luego se extendió no solo al núcleo familiar más cercano, sino se extendió a la familia más alejada. Y es por eso que Booz, digamos, quiere redimir pues el nombre del difunto, ¿no? Que era para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos ni de entre su pueblo. Para eso existía el matrimonio levirático. Y ahora sí puedes leer, Luis, si quieres el texto. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, aquí vemos cómo había un pariente que por la ley le tocaba pues redimir la heredad de Noemí y también casarse con Ruth. Entonces Booz va a hablar con este pariente que le llama fulano. Aquí no le da ni nombre. En el texto le llama fulano. No, o sea, no en el sentido despectivo, pero ignora el nombre porque realmente no es importante. Y Booz, un hombre respetuoso, o sea, podía haber ideado algún plan para redimir y pasar por alto este otro pariente, pero no. Va a hablar con él en la puerta de la ciudad y le plantea la situación, ¿no? Que Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Booz reunió a 10 de los principales, de los ancianos, para que el hecho en sí tuviera una validez, digamos, una validez notarial, por así decirlo, ¿no? Y el fulano acepta redimir primeramente lo que es la heredad de Noemí. Pero Booz con sabiduría le plantea, no solo debes comprar las tierras de la heredad de Noemí, sino que debes de tomar también a Ruth como mujer, como posesión, como mujer del difunto, ¿no? Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y el pariente respondió, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré hacerlo. Aquí vemos también hasta dónde llega nuestro compromiso, nuestra fidelidad. Tenemos el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo de nosotros mismos y la generosidad sin límites, como he comentado. ¿Qué quiere decir Gesed? No es Gesed, es Gesed, con tilde. Y me recuerda también la escena en la que Jesús se encuentra con el joven rico y Jesús le dice, ven y sígueme. Y él le pregunta, ¿y qué
¿qué me falta para seguirte? Y le dijo, ve y vende todas tus posesiones y sígueme. Y no estuvo dispuesto a dejarlo todo, ¿no? Nosotros en nuestro compromiso con el Señor tenemos que no sacar la calculadora y hacer cálculos de cuáles son nuestros intereses, sino con un corazón sincero, rendirnos y darlo todo a Él, ¿no? Y Boz representa también la fidelidad de Dios hacia Noemí y hacia Ruth. La fidelidad que Ruth había mostrado hacia Noemí es recibida también por parte de Boz, ¿no? Vemos que cómo Dios responde a esa fidelidad, ¿no? Y restaura, digamos, tanto a Ruth como a Noemí. Y ya al final de la historia, Boz y Ruth tienen un hijo. Porque, como dice el texto, Dios permitió que Ruth concibiera. Vemos también aquí la providencia divina, ¿no? Dios lo permitió. No solo a veces hace falta la unión de un hombre y una mujer, sino que Dios permitió que Ruth concibiera de Boz. Y tuvieron un hijo que se llamó Obed. Y vemos cómo termina el final de la historia. Esa historia que había empezado con una situación trágica de desprotección, de desamparo, quedando viudas tanto Ruth y Noemí. Las mujeres la decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Qué amor había ya no era un amor entre una nuera y una suegra, de Ruth y Noemí, era un amor que iba más allá, ¿no? Dice aquí, o la decían a Noemí, que el valor de ese amor era más valioso que 7 hijos, ¿no? Para Noemí. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dijeron las vecinas, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Aquella que fue viuda, le había nacido un hijo, ¿no? También ella, digamos, se podía considerar madre de Obed porque, como hemos leído, también lo crió. Y termina el libro de Ruth y este yo creo que uno de los propósitos del escritor, que este fue el padre de Isaí y fue el padre de David. O sea, donde había una desgracia o una adversidad, Dios obró con su providencia. Hizo que naciera Obed, que llegó a ser el abuelo de David, ¿no? El rey que tuvo Israel de más esplendor. Y ya no solo eso, sino que de Ruth, aparte de ser ascendiente de David, también llegó a ser ascendiente de nuestro Señor Jesús. En el libro de Mateo lo menciona, en el Evangelio de Mateo. Qué honor y qué privilegio más grande, ¿no? Le dieron a Ruth, quizás sin saberlo, pero llegó a ser de sus descendientes nació el rey David y llegó a nacer también nuestro Señor Jesús en la ciudad de Belén, como hemos leído. Y quizá tuvo que ver
la oración que Boaz pidió por Ruth, ¿no? Dijo, que Jehová te recompense por ello, porque había vuelto con Ruth, había dejado su tierra, su parentela, un poco recuerda la historia de Abraham. Y viniste a la tierra donde no naciste para venir a un pueblo que tampoco conocías. Y Boaz le da esta bendición o hace esta oración, que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Quizá fue esa oración la que permitió que, no sabemos, pero cómo Dios hace las cosas. Cogió una mujer extranjera que llegó a ser ascendiente del rey David y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo Dios hace las cosas, cómo la providencia de Dios actúa y cómo vemos también la fidelidad de Dios. Y se me ha olvidado comentarlo anteriormente, pero en la predicación anterior Javier nos predicó el texto de Lamentaciones 3, 22, 23, ¿no? Que no decayeron las misericordias de Dios y que grande es su fidelidad, ¿no? Y yo en esta mañana quiero dejarte este mensaje y esta idea, que Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel con nosotros, como lo fue con Ruth. Y que Dios muestra Gesed con nosotros, ¿no? Ese amor compasivo y fiel sin límites. Y que a pesar de la adversidad y de las dificultades, Dios está obrando, como hemos visto en la historia de Ruth. Una historia dramática, trágica, se puede decir, pero Dios obra en maneras que no podemos entender y no conocemos y sabemos. Reconozcamos también su mano y su cuidado en nuestras vidas y esa providencia que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Es la mano y el cuidado de Dios. Pues que nos quedemos con este pensamiento y con este mensaje en esta mañana.